Respirando hondo, Susan se encontró parada frente a imponentes puertas de hierro, su imponente presencia proyectando una sombra sobre ella. Su corazón pesaba mucho en su pecho cuando se dio cuenta de que esta era su última esperanza, la última dirección en su lista. El miedo al rechazo se cernía sobre ella, amenazando con aplastar su espíritu. Estaba al borde del agotamiento y la desesperación. Y si no encontraba empleo pronto, no tendría más remedio que pedir dinero prestado. El mero pensamiento de eso le revolvió el estómago, pero no podía pensar en nadie que estuviera dispuesto a prestarle el apoyo financiero que necesitaba desesperadamente. Su mente estaba en blanco, desprovista de nombres o rostros que pudieran ofrecerle ayuda en su momento de necesidad. Invocando los últimos restos de su coraje, Susan se acercó para presionar el timbre, apretándose la sudadera con capucha, buscando consuelo en su protección. Imbrasto, para su sorpresa, las puertas de hierro comenzaron a gemir y se abrieron lentamente, otorgándole acceso sin intercambiar una sola palabra o hacer una pregunta. Cuando las puertas revelaron a un hombre de rostro severo, envuelto en la solemnidad de un traje, las sospechas de Susan se confirmaron. Era un guardia de seguridad, parte del exterior intimidante de esta dirección final. Con voz ronca, preguntó, ¿qué quieres? Susan esbozó una pequeña sonrisa nerviosa y respondió, estoy aquí por el anuncio de trabajo para el puesto de empleada doméstica. ¿Es esta la dirección correcta? Sin pronunciar una palabra, el hombre se dio la vuelta, murmurando en su walkie-talkie. Después de un momento, se volvió hacia Susan, sus rasgos severos se suavizaron ligeramente. Por favor, pase. Te mostraré el camino, dijo, señalando hacia las puertas abiertas. Cruzando el umbral, Susan se encontró inmersa en un patio vasto y elegante. La grandeza que la rodeaba era innegable, pero resistió la tentación de admirar abiertamente la opulenta decoración. Manteniendo la cabeza baja, la mirada fija en el suelo, siguió detrás del hombre, manteniendo una distancia respetuosa. El peso de su ansiedad la mantuvo concentrada en la tarea en cuestión, asegurando los jovas que caminaban. Los ojos de Susan escanearon los alrededores, contemplando el esplendor de su potencial lugar de trabajo. Cada detalle irradiaba una sensación de refinamiento y sofisticación, alimentando aún más su determinación de asegurar el puesto. El hombre la condujo a un magnífico vestíbulo, adornado con intrincados candelabros y adornado con obras de arte de buen gusto. Susan no pudo evitar sentir una mezcla de asombro e inquietud mientras asimilaba todo. El hombre, de quien supo que se llamaba señor Baker, la guió por los pasillos, cada paso la acercaba a su destino. Finalmente, llegaron a un estudio, donde un hombre con una corona de canas estaba sentado detrás de un escritorio, absorto en una pila de papeles. Señor Baker anunció la llegada de Susan, y con un gesto de asentimiento, salió de la habitación, dejándola a solas con la dueña de la casa. Susan se quitó lentamente la capucha, revelando su rostro en su totalidad al señor Baker. La apariencia relativamente juvenil del dueño de la casa provocó una punzada de decepción. Dentro de ella, parecía poco probable que fuera elegida, ya que los propietarios más jóvenes a menudo preferían compañeros de casa más experimentados. Sus rechazos anteriores fueron un testimonio de esta tendencia. Mientras las cejas del señor Baker se arqueaban de sorpresa, ella sintió el peso del juicio en su mirada. Me disculpo por mi sorpresa, comenzó el señor Baker. ¿Pero estás seguro de que quieres trabajar como empleada doméstica? No me pareces alguien que se ajuste a este papel. Una mujer es atractiva y bien educada, ya que deberías pavonearte por las pasarelas, no fregar los pisos. Susan sintió que una mezcla de frustración y determinación crecía dentro de ella. Ella no podía dejar que su juicio la disuadiera. Sí, estoy segura de mi decisión de trabajar como empleada doméstica. Ella se defendió. Mi apariencia no define mis habilidades. Además, ahora tengo más de 40 años, así que la pasarela no es realmente una opción para mí. Andrew, intrigado por su respuesta, contempló sus palabras. Sus dedos tamborilearon rítmicamente sobre la mesa mientras consideraba su súplica. Finalmente, él habló.
Su voz se llenó de una mezcla de curiosidad y escepticismo. Bueno, está bien, por favor tome asiento, dijo, señalando hacia una silla. Susan se bajó cautelosamente al asiento ofrecido, lista para demostrar su valía. Andrew la examinó con una mirada pensativa en sus ojos. Entonces, supongo que no tienes mucha experiencia en esta línea de trabajo, ¿verdad?, él preguntó. Susan asintió, admitiendo la verdad. Sí, este sería mi primer trabajo como empleada doméstica. Pero te aseguro que aprendo rápido. La mirada de Andrew permaneció fija en ella, su expresión contemplativa. No lo dudo, considerando su formación académica, reconoció. Pero no puedo evitar preguntarte, ¿por qué quieres trabajar como empleada doméstica? Con su apariencia y calificaciones, debe haber otras oportunidades disponibles para usted. Una sonrisa irónica recorrió el rostro de Susan mientras mostraba su determinación. No le quedaba nada que perder, este era su último recurso. Tienes razón. Érase una vez, mi vida se veía completamente diferente, comenzó ella, con su voz mezclada con una desesperación profundamente arraigada. Tenía un esposo amoroso, un trabajo satisfactorio, un automóvil y un lugar al que orgullosamente llamaba hogar. Pero lo que no sabía era que mi esposo tenía un vicio oculto. Era un jugador compulsivo y su peligrosa adicción lo llevó a ser asesinado. Y poco después, la gente a la que le debía grandes sumas de dinero vino a llamar a mi puerta. La voz de Susan temblaba con una mezcla de tristeza y determinación mientras continuaba, en un intento por pagar sus deudas, vendí todo, el apartamento, los autos. Pero cuando me acerqué a amigos y colegas en busca de apoyo, me encontré solo. Todos me dieron la espalda. Ella hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos, antes de agregar. Llegué a comprender que el mundo que creía conocer no era más que una ilusión. La verdad de la vida es algo completamente diferente. Esta realización sirvió como una especie de reinicio del sistema para mí. Ahora, no veo ningún propósito en perseguir aspiraciones elevadas. Mi enfoque es simple, ganarme la vida, asegurarme de tener comida en la mesa. Eso es todo lo que me importa ahora. Andrew escuchó atentamente, con la frente fruncida de pensamiento. Esa es una historia bastante poco común, comentó, su voz llena de una mezcla de simpatía e intriga. ¿Podría ser depresión? La pérdida de tu marido, la traición. Debe haberte pasado factura. La voz resuelta de Susan atravesó el aire, asegurándole, te lo aseguro, que no estoy deprimida. ¿Crees que no intenté encontrar un trabajo que se ajustara a mis calificaciones? Mi especialidad es muy nicho. Pero mi historia personal siempre parece eclipsar mis capacidades. Es frustrante cuando las personas expresan simpatía pero no ofrecen una ayuda tangible. Sé que probablemente tampoco me contratarás, pero al menos ventilar me ha hecho sentir un poco más ligero. Listo para hacerla salir, la voz de Andrew resonó, deteniéndola en seco. Espere, él gritó, sorprendiéndola. Ella se dio la vuelta, con los ojos muy abiertos de incredulidad. Estás contratado. Andrew declaró, con una sonrisa genuina rompiendo en su rostro. Sin embargo, tengo una pregunta más. ¿Fue este su primer intento de postularse? No. Susan respondió, con un toque de alivio filtrándose en su voz. Tu casa era la última de mi lista. ¿Por qué los demás no te contrataron? Andrew preguntó curiosamente encogiéndose de hombros. Susan simplemente dijo, los porqués estaban en contra. Ante su respuesta, Andrew soltó una carcajada. Debería haberlo adivinado, se rió entre dientes. Bueno, bienvenido a bordo. Mi esposa falleció hace 11 años, y he estado administrando esta casa por mi cuenta desde entonces. No tendrá que preocuparse por ninguna objeción aquí. Susan se aclimató bastante bien a su nuevo entorno, en gran parte debido a la asistencia y orientación de Andrew. Siempre fue paciente y se tomó el tiempo para demostrar cómo se debían realizar las diversas tareas. Había una amabilidad y comprensión subyacentes en su comportamiento que la hacían sentir valorada y apreciada. Teníamos una anciana trabajando aquí antes que tú,
Andrew confesó un día. Ella era la única criada que hemos tenido. Hace 2 meses, decidió retirarse definitivamente, planeando pasar tiempo con sus nietos. Hice todo lo posible por mantener la casa limpia e incluso cociné las comidas, pero resultó ser una tarea más desafiante de lo que esperaba. Susan no pudo evitar estallar en carcajadas ante la inesperada revelación. No es tan difícil como podrías pensar, ella le tranquilizó. La clave es comprender sus responsabilidades y asegurarse de que las tareas se completen a tiempo, como cualquier otro trabajo, de verdad. Con la guía de Susan y su dedicación al mantenimiento de la casa, un nuevo orden comenzó a asentarse dentro de sus muros. Andrew fue testigo de la transformación de primera mano y se sintió cada vez más agradecido por la presencia de Susan cada día, una noche. Después de que terminaron de cenar, Andrew hizo una propuesta inesperada. Espero no estar exagerando, pero ¿estarías dispuesto a compartir una copa de buen vino conmigo? Hace tanto tiempo que no disfruto de un buen vino. Los ojos de Susan se iluminaron ante la sugerencia. He olvidado lo bien que sabe incluso el buen vino, confesó. La perspectiva de compartir un momento tranquilo con Andrew la llenó de una sensación de comodidad y companionship. Se acomodaron en mecedoras en el patio, entablaron una conversación relajada y se conocieron a un nivel más personal. Fue durante una de estas conversaciones que Andrew reveló un profundo anhelo que había pesado en su corazón durante años. Andrew me confió que tengo una hija, con la voz teñida de una mezcla de tristeza y arrepentimiento. Ella vive en Portugal. Inicialmente fue allí para estudiar, pero decidió quedarse. Ahora, solo le envío dinero todos los meses. Intrigada, Susan preguntó, ¿alguna vez te visita? En los últimos 4 años, ella solo ha estado aquí 2 veces, admitió Andrew, con la voz llena de un toque de añoranza. ¿Has intentado invitarla? Susan sugirió. Sin ataduras. Solo pídele que venga a casa y pase un tiempo contigo. Andrew la miró contemplativamente, sopesando las posibilidades en su mente. ¿Crees que marcarías la diferencia? Preguntó, buscando tranquilidad. Honestamente, nunca se sabe hasta que lo intentas, respondió Susan. Andrew pasó la semana siguiente reflexionando sobre la sugerencia de Susan, sopesando su posible impacto en su relación con su hija. Cada noche, mientras se sentaban en el patio, entablando conversaciones profundas, los pensamientos de Andrew volvían a la posibilidad de reconectarse con su hija, una noche. Incapaz de contener su emoción, Andrew compartió la noticia. Seguí tu consejo, Susan, dijo, con un indicio de anticipación en su voz. Mi hija llegará mañana, ¿puedes creerlo? Aunque se tomó un tiempo para responder, volvió a llamar en 10 minutos y confirmó que vendría. Y aquí está la sorpresa, ella está trayendo a una amiga. Supongo que es su novio o tal vez incluso su prometido. Susan no pudo evitar sentir una oleada de felicidad por Andrew. Esa es una noticia maravillosa, exclamó. Deberíamos preparar algo especial para darles la bienvenida. Al día siguiente, cuando Sandra y su acompañante llegaron, el ambiente se llenó de una sensación de anticipación. Susan, decidida a causar una buena impresión, dedicó su corazón y su alma a preparar la lujosa cena. La casa estaba adornada con flores frescas, y la mesa del comedor estaba decorada con elegancia y se reunieron alrededor de la mesa. La obra maestra culinaria de Susan fue recibida con sonrisas de agradecimiento y expresiones de deleite. Los sabores bailaban en sus lenguas, cautivando sus sentidos. Andrew saboreaba cada bocado, sus ojos reflejaban la alegría que sentía en ese momento. Parecía conmovida por el esfuerzo que Susan había puesto en crear una comida tan memorable. Aunque su expresión permaneció serena, un destello de admiración brilló en sus ojos mientras saboreaba cada delicioso bocado. Fue un paso pequeño, pero significativo para cerrar la brecha entre padre y daughter. As la noche se desarrolló, la atmósfera una vez tensa dio paso a la risa. Conversaciones genuinas e historias compartidas. La presencia de Susan actuó como catalizador, derribando las barreras y acercando a la familia. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses.
La dedicación de Susan a su trabajo y su apoyo inquebrantable a Andrew y Sandra crearon una sensación de armonía dentro de la casa. Ella se convirtió en una parte integral de sus vidas, una confidente y amiga puntual una noche. Mientras Andrew y Susan se sentaban en el patio, viendo la puesta de sol pintar el cielo con tonos anaranjados y rosados, Andrew no pudo evitar expresar su gratitud. Susan, realmente te aprecio, dijo, con su voz llena de sinceridad. Como persona y como compañero de casa, emanas cierta calidez. Desde que empezaste a trabajar aquí, esta casa realmente se ha sentido como un hogar. Quiero que te tomes tu tiempo aquí para sanar, para recuperar tu fuerza. Pero eventualmente, creo que deberías recuperar tu vida. Una mujer vibrante como tú no debería perderse en el mundo. No me malinterpretes, te apoyaré en todo lo que pueda. Ni siquiera sé qué decir, señor Becker, respondió ella. La idea de volver a una vida normal no es algo que esté listo para considerar todavía. Andrew Ason para tranquilizarla, su voz se llenó de comprensión. No, no, tómate tu tiempo, dijo. No quise apresurarte. Si dependiera de mí, estaría encantado de que sigas cuidando mi casa. Y quédate aquí, todo el tiempo que necesites. Susan se rió, sus espíritus visiblemente iluminados. Honestamente, nunca pensé que tendríamos esta conversación, admitió. Debo disculparme, pero cuando nos conocimos, parecías bastante intimidante. Andrew se rió entre dientes, el sonido se llenó de calidez y afecto. Bueno, como dicen, nunca juzgues un libro por su portada. Comentó, sus ojos se encontraron con los de Susan con una mirada significativa. Yo en ese momento, el tiempo pareció detenerse cuando una conexión tácita pasó entre ellos. Un destello de algo más profundo, algo más allá de los límites de la amistad, bailó en sus ojos. Pero ambos sabían que este no era el momento ni el lugar adecuados para tales revelaciones. Aclarándose la garganta, Andrew cambió de tema. Ansioso por recuperar una sensación de normalidad. Olvidé por completo mencionar, dijo, un brillo travieso en sus ojos. Mi hija tomó en serio tu consejo. Ella vendrá de visita nuevamente el próximo mes y esta vez, traerá a sus hijos. Espero que estés listo para una casa llena. El rostro de Susan se iluminó de alegría por la noticia. Estaré más que listo. Ella respondió, con la voz rebosante de emoción. Haremos que sea un momento memorable para todos. Y así, el vínculo entre Susan, Andrew y Sandra se fortaleció cada día que pasaba. A medida que cambiaban las estaciones y la vida desarrollaba sus giros y vueltas, descubrieron que a veces, las conexiones más inesperadas pueden curar heridas, reparar corazones rotos y traer esperanza y felicidad a la vida de aquellos que menos lo esperan. Andrew preguntó, su curiosidad despertó. Sandra y Stefan intercambiaron una breve mirada, su vacilación era evidente. Sintiendo su incomodidad, Sandra intervino rápidamente, de hecho nos conocimos en una exposición de arte, papá. Al darse cuenta de que discutir los detalles de su relación nos estaba incomodando. Al comprender sus límites tácitos, decidió cambiar la conversación a un tema diferente. Respetando su privacidad. Mientras Susan atendía en silencio a sus deberes, moviéndose con gracia por el comedor y limpiando los platos vacíos, no pudo evitar sentir la mirada persistente de Stefan sobre ella. La intensidad de su mirada no pasó desapercibida, y Sandra también comenzó a notar las sutiles miradas intercambiadas entre Stefan y Susan. Después de que Susan se excusó del comedor y se retiró a la cocina, Sandra aprovechó la oportunidad para abordar la situación. La curiosidad de Sandra se apoderó de ella y dirigió su pregunta a su padre. ¿Es ella tu nueva sirvienta? Andrew sacudió la cabeza suavemente. No, Sandra, ella no es una sirvienta. Susan es más como una asistente que me ayuda con las tareas domésticas y maneja las tareas diarias. Justo cuando Susan volvió a entrar a la habitación con un delicioso postre, Andrew aprovechó la oportunidad para presentarla a los invitados. Orgullo como él dijo, a todos, me gustaría que conocieran a Susan.
Ella posee dedos hábiles y una mente brillante, lo que la convierte en un miembro invaluable de nuestra familia. Andrew sonrió a Susan, expresando su agradecimiento por su presencia. La sonrisa de Sander se amplió a medida que continuaba haciendo sus comentarios puntiagudos. Si ella es realmente tan hábil y brillante, ¿por qué está sirviendo mesas en lugar de estar en casa con su esposo y su familia? ¿O tal vez ella está tratando de convertirse en parte de nuestra familia? Sus palabras goteaban de condescendencia y escepticismo. Andrew, manteniendo la compostura, se secó la boca con calma con una servilleta y se tomó un momento deliberado para terminar de masticar. Era evidente que estaba haciendo un esfuerzo consciente por contenerse de responder con dureza a los comentarios de Sandra. Con un tono sereno, finalmente habló, dirigiendo sus palabras a su hija. Sandra, es importante mostrar algunos modales y respeto por los demás. Su voz tenía una autoridad silenciosa y decidió no señalar a nadie en particular, sintiendo que la tensión aumentaba. Susan instintivamente se retiró a la seguridad de la cocina, buscando consuelo en la familiaridad de sus tareas. Desde la distancia, observó una expresión de insatisfacción en el rostro de Sandra mientras miraba a su novio. Sandra se dirigió a él bruscamente. ¿Y tú? ¿De qué estás babeando? En respuesta, el tipo murmuró algo inaudible, su incomodidad aparente. Se levantó abruptamente de la mesa e hizo una salida rápida de la habitación. Sandra corrió tras él, llamando, «¿Stefan? Stefan, espera». Sus voces se alejaron a la distancia mientras entablaban una acalorada discusión. Minutos después, la intensidad de sus voces disminuyó, reemplazada por un tono apagado. La cocina permaneció en silencio. Dejando a Susan con sus pensamientos mientras continuaba atendiendo sus deberes, insegura sobre la dinámica que se desarrollaba entre Sandra y Stefan Dodd. La mirada de Anders se volvió hacia Susan, un indicio de preocupación en sus ojos. Me disculpo por su comportamiento. No sé qué le ha pasado. Ella no era así antes. Susan respondió, su voz transmitía comprensión. Bueno, cuando una mujer se siente celosa, puede provocar emociones y reacciones que pueden parecer fuera de lugar. Puedo entenderlo. Andrew frunció el ceño con confusión. ¿Celoso? ¿Crees que está celosa de Stefan? Susan asintió suavemente. Me parece evidente que ella ha desarrollado sentimientos por él y tal vez se preocupa más profundamente que él. Andrew suspiró, contemplando la complejidad de la situación. Después de limpiar la mesa, lavar los platos y completar sus tareas, Susan se tomó un momento para sí misma. Preparó una taza de té caliente y se aventuró a la tranquila soledad del patio. Susan reconoció que con la presencia de Sanders, sus oportunidades de tener una conversación significativa con Andrew serían limitadas. En lugar de detenerse en ello, eligió abrazar el momento de soledad y encontrar consuelo en la serenidad surroundings. A Susan se preparó para salir del patio, con la taza en la mano y la manta sobre el brazo. Dudó al escuchar que se mencionaba su nombre en la conversación entre Andrew y Sandra. El corazón de Susan se hundió cuando escuchó las exigentes y duras palabras de Sandra. Podía sentir la tensión en el aire y la gravedad de la situación que se desarrollaba dentro del estudio. La voz de Sander, teñida de confusión y preocupación, respondió, «Sandra, cariño, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué quieres que la despida?» El tono de Sanders se volvió más insistente, mezclado con frustración. «Dije que la despidieran ahora. Ya no la quiero por aquí». Susan apretó su copa, su mente se aceleró con una mezcla de emociones. Ella no había anticipado tal animosidad de Sandra, y la abrupta demanda la hizo sentir vulnerable e insegura sobre su lugar en el hogar. El silencio de Anders era palpable, un peso tangible flotando en el aire mientras procesaba la demanda de Sandra. Se acercó a la silla. Lentamente bajándose a él y respirando hondo para ordenar sus pensamientos. La habitación pareció contener la respiración, esperando su respuesta. Bueno, antes que nada, necesito entender por qué quieres que se vaya. Y en segundo lugar, ¿desde cuándo me dices qué hacer? Sus palabras tenían un sentido de autoridad, un recordatorio amable.
que él era quien tenía la última palabra en asuntos relacionados con el hogar. Andrew no fue confrontativo, sino que transmitió un deseo de comprensión y diálogo abierto, con la esperanza de llegar a una resolución que satisfaga a ambas partes involucradas. Las acusaciones de Sandra se hicieron más intensas, su frustración evidente a medida que continuaba confrontando a su padre. ¿Cómo puedes defenderla así, papá? Tu asistente está coqueteando con él a propósito. La paciencia de Andrew comenzó a agotarse cuando pensó en abordar la situación. Muy bien, basta con la etiqueta de asistente, Sandra. Sandra insistió, insistiendo en que conocía las intenciones de Susan. Incluso puedo ver lo que está pensando. Si ella no puede tenerte, se conformará con Stefan. Mantuvo un tono de exasperación cuando respondió, Sandra, detente con estas tonterías, no tienen fundamento. Sandra, sin inmutarse, presionó su demanda una vez más. Entonces, ¿la despedirás o no? La respuesta de Andrew fue decidida, no, no la voy a despedir. Si Stefan no puede permanecer fiel, entonces quizás debas reflexionar sobre si realmente quieres a alguien así. El tono de Sandra se suavizó, revelando sus motivos subyacentes. Papá, no lo entiendes. Stefan no es solo alguien a quien amo, me está ayudando a lograr lo que quiero en Portugal. No quiero volver a este país. Estoy harto de eso. La cautela de Andrew fue evidente en su respuesta. Sandra, ya basta. Es hora de que te vayas a la cama. Antes de que esto se convierta en una discusión en toda regla. Podemos discutir esto más a fondo cuando las emociones se hayan calmado. Los sentidos de Susan aumentaron cuando escuchó que la puerta se cerraba de golpe, provocando un escalofrío en su columna vertebral. Una ola de precaución se apoderó de ella, recordándole la necesidad de andar con cuidado alrededor de Sandra. Mientras se dirigía a su habitación, inesperadamente se encontró cara a cara con Sandra, quien la saludó con una amplia sonrisa. Susan, ¿podrías traerme un trago, por favor? Una taza de té caliente sería perfecto. Siempre disfruto de una taza de té antes de acostarme, preguntó Sandra. Susan dudó por un momento, sus ojos parpadeando hacia la puerta de su propia habitación. Ella asintió con aquiescencia, respondiendo, ciertamente, lo tendré listo para ti en 10 minutos. Susan preparó una taza de té para Sandra y luego se retiró a su propia habitación. Sin embargo, al regresar, Susan experimentó un momento de incertidumbre. Por lo general, mantenía la puerta cerrada en todo momento. Pero ahora, en ese momento, no podía recordar si lo había dejado abierto o si había estado abierto antes. Mirando por la habitación, Susan encontró todo en el lugar que le correspondía. Sin embargo, quedaba un malestar persistente. Reconociendo la peculiaridad del día, hizo caso omiso de sus preocupaciones y se acomodó en la cama, lista para dejar que los extraños acontecimientos del día se desvanecieran en el abrazo del sueño que Susan sacudía y giraba en la cama, su mente acelerada por una ráfaga de pensamientos que se negaban a dejar que el sueño se apoderara. El descanso se le escapaba como el peso de los eventos del día y las emociones que giraban dentro de ella. Mantuvo su mente en un estado de inquietud. Frustrada por su incapacidad para descansar, finalmente decidió buscar consuelo en el aire fresco de la noche. Susan salió silenciosamente al patio y respiró la brisa fresca de la noche, esperando que el suave toque del viento en su rostro ayudara a calmar sus inquietos pensamientos. La luna proyecta un brillo suave, iluminando el entorno y proporcionando un telón de fondo sereno para su contemplación. Con cada respiración, Susan permitía que el aire fresco se llevara la pesadez de su pecho, encontrando una sensación de paz y claridad en la quietud del corazón. Susan se preparó para retirarse de regreso a su habitación, vislumbró un tenue rayo de linterna que emanaba del estudio de Andrew. Ella cuestionó la necesidad de una linterna en lugar de simplemente encender las luces. Consciente de que el propio Andrew no era quien lo usaba, los instintos de Susan la instaron a investigar más a fondo. Navegando por el pasillo oscuro con una sensación de intriga mezclada con precaución, el pasillo permaneció débilmente iluminado, proporcionando suficiente cobertura para que Susan observara sin ser notada,
Ojo en las sombras, una figura se materializó, moviéndose sigilosamente desde el estudio hacia la habitación donde un escalofrío recorrió la columna vertebral de Susan cuando se dio cuenta de que algo andaba mal. Un aire de secreto e incertidumbre flotaba en el aire, alimentando su curiosidad y preocupación.